Buen día para todos. El tema de hoy es la resolución 1791 de 1996 que habla sobre el régimen de aprovechamiento forestal. Va a ser socializado por Ana María Pastrana Son, Elizabeth Gutiérrez y Natalia Núñez. Este decreto establece el régimen de aprovechamiento forestal donde indica cuáles son los requerimientos de solicitudes y funciones que deben realizar las corporaciones autónomas regionales como las de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las normas y reglas que estos deben cumplir. Este decreto tiene unos principios que son la base para estas normas, donde su labor es moderar las acciones que tienen las administraciones públicas y privadas sobre el aprovechamiento, el manejo forestal y la conservación de dicho lugar, teniendo un propósito de poder llegar a tener un buen desarrollo sostenible. El aprovechamiento forestal tiene tres clases que son las siguientes. Tenemos los únicos, donde se realiza una sola vez en áreas que con base a estudios técnicos se evidencia el uso del suelo es diferente al del forestal, teniendo también razones de utilidad pública o de interés social. Un ejemplo puede ser construcción de edificios o la construcción de una carretera. También tenemos los persistentes, que estos ejecutan dictámenes de sostenibilidad para conservar el rendimiento del bosque y también para que se pueda ser renovado, garantizando pues la permanencia de dicho bosque. Y por último tenemos los domésticos, los que se llevan a cabo solamente para satisfacer las necesidades domésticas sin comercializar el producto. Un claro ejemplo puede ser la construcción de casas, la construcción de canoas a base pues obviamente de la madera. Cuando las corporaciones reciben una solicitud para un aprovechamiento forestal único de bosque natural que está ubicado en dominios públicos o privados, siempre tiene unos ítems por cumplir. Uno de ellos puede ser verificar las razones de utilidad pública o interés social, las áreas de manejo especial, donde si se encuentran cuencas hídricas se hace un estudio y que el bosque no debe encontrarse en áreas de conservación. Para poder adelantar un aprovechamiento forestal persistente en un bosque natural que se encuentre en dominios públicos, se necesita que la zona esté en un área productora o también llamada protectora productora, que esté alinderada por la corporación específica. Cuando en caso de que esté en dominios privados, pues este necesita adquirir una autorización para hacer el aprovechamiento de dicho bosque. Para el aprovechamiento forestal doméstico en bosque natural, ya sea que éste esté ubicado en dominio público o privado, debe tener permiso o autorización. Además, el volumen de aprovechamiento forestal no debe ser de los 20 metros cúbicos anuales y los productos que se extraen de esa zona no se pueden comercializar. Además, no se puede hacer una tala de bosque para darle otro uso. Por ejemplo, talar el bosque para darle un uso, un cultivo de caña o de plátano, etc. Bueno, en cuanto al procedimiento, se dice que toda persona pues que pretenda realizar un aprovechamiento forestal, ya sea de bosques naturales o productos de flora silvestre, deben de presentar ante la corporación del lugar, en el caso de Florencia Caquetá, Corpo Amazonía, la solicitud que deben de enviar acerca del aprovechamiento que se quiera realizar. Y para eso pues hay que cumplir varios requisitos que se encuentran en un documento y el cual debe ser llenado para que se pueda enviar la solicitud. Otra cosa muy importante es que en el caso de los linderos de las áreas solicitadas para el aprovechamiento forestal deben estar establecidos con base en la cartografía básica del GAG y además de eso con la cartografía temática del ideal o por la que exijan las corporaciones. Algo muy importante que se debe de saber es que esto se debe tener en cuenta siempre y cuando sea compatible eh, y se deban determinar las coordenadas planas y geográficas, ¿sí? Esos son los requisitos. Bien, en el caso de los permisos de estudio, puede otorgarse el permiso para el estudio de los bosques naturales y de flora silvestre
cuando el propósito sea proyectar horas o trabajos para su futuro aprovechamiento. Quien esté interesado en obtener el permiso de estudio debe presentar ante la corporación una solicitud para poder permitir que se le otorgue el permiso. Cuando los permisos de estudio estén siendo revisados, los permisos de estudio se van a otorgar mediante una providencia motivada que va a ser expedida en este caso por la corporación del lugar, y cuando ya se haya dado o ya se haya validado la solicitud presentada, entonces va a fijar un plazo para poder efectuar el estudio y va a señalar tanto la extensión del área, en la cual pues va a depender del tipo de aprovechamiento que el interesado pues vaya a realizar, de las especies y de las condiciones económicas sociales de la región, y cuando ya esto se otorgue, el término de los permisos pues no va a poder ser superior a los 2 años. Bien, en el caso del aprovechamiento de los árboles aislados hay 3 situaciones distintas. La primera es cuando se trata de árboles que están ubicados en predios de propiedad privada. En este caso se debe tener en cuenta que la solicitud para ya sea para remover los árboles debe ser presentada pues por el propietario. Si en otro caso distinto la solicitud es presentada por una persona distinta al propietario, ya sea un vecino, lo que va a proceder en este caso, lo que se va a realizar es otorgar una autorización para talarlos, dependiendo la decisión que tome la autoridad competente al conocer la situación. El segundo caso es cuando se requiera talar obligatoriamente árboles que estén localizados en centros urbanos, ya sea por razones de estado sanitario o por daños mecánicos, en el caso de canales, de suelos y otras situaciones que también puedan presentarse. En este caso se va a solicitar por escrito una autorización ante la autoridad competente que va a tramitar la solicitud para poder comprobar de alguna manera lo que está sucediendo. En el tercer caso es cuando se requiera talar o trasplantar o reubicar árboles que estén ubicados en centros urbanos, ya sea para distintos fines, para remodelación o ampliación de obras públicas o privadas. En este caso se va a tramitar la solicitud por una visita de un funcionario que va primeramente a revisar si de verdad hay necesidad de talar o de reubicar los árboles. Bueno, en cuanto al aprovechamiento de productos de flora silvestre con fines comerciales, en este caso cuando se pretenda obtener productos de flora silvestre que sea proveniente de un bosque natural, ya sea ubicado en dominios públicos o privados, deben de presentar una solicitud ante la corporación para poder obtener así la decisión positiva o negativa acerca de esto, y para que se pueda llevar a cabo la solicitud deben de cumplir con ciertos criterios, como por ejemplo en este caso determinar el lugar donde se va a obtener el material y el número de especies que se vayan a extraer del lugar. En cuanto a las industrias o empresas forestales, son en este caso quienes realizan las actividades de plantación, manejo, aprovechamiento, comercialización de productos primarios y secundarios. Cabe resaltar en este caso que las empresas forestales deben de realizar sus actividades teniendo en cuenta unas políticas de desarrollo, las cuales son en primer lugar el aprovechamiento técnico de los productos del bosque, la utilización óptima y el mayor grado de transformación de los productos, la capacitación de manos de obra, la protección de recursos naturales renovables y del ambiente,
y propiciar el desarrollo tecnológico de los procesos de transformación de productos forestales. Además de ello, las empresas de transformación primaria y secundaria deben de tener un libro que va a obtener una información, lo que son la fecha, la cantidad de madera recibida por especie, los nombres regionales y científicos de las especies, la procedencia de la materia prima, el nombre de proveedor y comprador y el número de salvoconducto que ampara la movilización o adquisición de los productos y nombre de la entidad que lo expidió. En el caso de las empresas, deben de cumplir unas obligaciones que son muy importantes. En este caso, deben de abstenerse de adquirir y procesar productos forestales que no estén amparados en salvoconducto, y deben de permitir a los funcionarios competentes de las entidades ambientales administrar el recurso. Además de eso, se deben de presentar informes anuales de las actividades de la entidad ambiental competente ante la corporación. En cuanto a las plantaciones forestales, pueden ser de carácter industrial o comercial, que son exclusivas para el aprovechamiento forestal. Están las plantaciones forestales protectoras o productoras, que se manejan para la renovación de la planta. Están las plantaciones forestales protectoras, que sirven para proteger o recuperar algún recurso natural y asimismo poder extraer la materia secundaria. A partir de la vigencia del presente decreto, toda plantación deberá registrarse a las corporaciones que se encarguen adecuadamente en el área. Los registros deberán contener los siguientes requisitos. Primero, el nombre del propietario, la ubicación del predio, la indicación exacta tanto de municipal y departamental o veredal, el área o kilómetro de cerca viva y los nombres de las especies plantadas, el año de establecimiento. Este se hará por medio de una previa visita con un concepto técnico por parte de la corporación a la cual se va a vincular. La movilización de los productos forestales y de flora silvestre son aprovechados con fines comerciales y deben de contar con un salvoconducto que sea amparado por la corporación que haya en el área. Los tipos de salvoconductos deberán contener, ya sea inmovilización, renovación y removilización, en nombre de la autoridad ambiental que lo otorga. Debe tener también un nombre del titular del aprovechamiento, la fecha de expedición y de vencimiento, los orígenes y destino final de los productos. Debe tener también el número de fecha y el número y la fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento, qué clase de aprovechamiento es. También debe tener la especie en tanto como el nombre común y el nombre científico, el volumen en metros cúbicos. Debe tener también cantidades y unidades o peso kilogramo en toneladas, medidas de transporte e identificación del mismo, una firma del funcionario quien otorga el salvoconducto y del titular. Cada salvoconducto solo es permitido transportarlo una vez y que el representante legal del cultivo para solicitar por escrito a la corporación la dicha cantidad necesaria que va a usar de salvoconductos. Para la movilización de los productos, de igual forma, los transportadores se encuentran obligados a exhibir ante las autoridades que requieren los salvoconductos que amparan los productos forestales que se están movilizando. Estos salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. En caso de que sea así, pues esto representará acciones y sanciones administrativas por parte de las autoridades competentes. De igual forma, la importación e introducción de productos de flora y fauna silvestre deberán de ser certificados y deben de tener permisos establecidos por la Convención Internacional del Comercio y Especies de Fauna y de Flora. En cuanto al control y vigilancia, las autoridades y corporaciones deberán ejercer funciones que vayan en defensa del ambiente. En general, cuando se haga un control de vigilancia, el propietario deberá suministrar información necesaria de los documentos pertinentes cuando se le realizaron las prácticas de control, y las corporaciones realizarán de manera coordinada con las autoridades de policía y fuerzas armadas un control y vigilancia de todo el territorio nacional para la protección de todos los recursos del medio ambiente.
Como disposición final para este medio ambiente y las corporaciones y autoridades ambientales están con el derecho de imponer sanciones a quien viole las normas sobre la protección y el manejo de la flora silvestre o de los bosques. El aprovechamiento forestal al que fue concedido con anterioridad a este dicho decreto, que seguirá vigente mediante los términos por el cual fue dado su aprovechamiento forestal. Las corporaciones podrán establecer condiciones que lleven a proteger el medio ambiente y los bosques en cuanto a sus características que en especial requieran, y este decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Muchas gracias.